gusto saludarlos aquí en Espacio Medizona, nuestro foro inspirado en temas de salud. Yo soy Mónica Solano y hoy tenemos una gran invitada. Ella es la doctora Leila Camarillo. Ella es doctora en genética. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Moni. Buena tarde. Platícanos un poco de tus estudios. ¿En dónde estudiaste? Claro que sí, Moni. Soy médico egresado de pregrado del Instituto West Hill y después mi especialidad la hice en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahí hice genética. Ahí mismo y con el aval de la UNAM hice una maestría en ciencias. Después hice diplomado en administración de hospitales, gestión en sistemas de salud, gestión hospitalaria, diplomado en derecho sanitario, diplomado en nutrigenética, diplomado en medicina del deporte, cosas así. O sea, tu trayectoria es muy larga. Platícanos qué hace un genetista. Bueno, vemos todas las enfermedades relacionadas con la herencia, es decir, si hay alguna enfermedad que corre en la familia, estudiamos nosotros ese tipo de enfermedades. ¿Y cuáles son las condiciones que ven? Por ejemplo, cromosomopatías, es decir, las alteraciones en el número o forma de los cromosomas que nos dan las cromosomopatías. Por ejemplo, el síndrome de Down es una de ellas, de las más frecuentes o famosas tal vez. Vemos eso en cualquier edad o en cualquier momento de la vida o cuando llega el paciente con nosotros es cuando identificamos qué tipo de alteración genética puede tener. Y esto lo puedes ver desde fetalmente. O sea, sí, se puede ver, así es, se puede ver de manera prenatal. Prenatal, quise decir, perdón. ¿Y cuál es el plus, cuál sería el plus de verlo desde antes? ¿Darle una mejor calidad de vida? Preparar primero el embarazo, ¿no? Es decir, si ya tenemos a la mujer embarazada, perfecto, en el momento en el que llegue la mujer embarazada con nosotros, entonces en ese momento incidimos con las pruebas necesarias para descartar que su bebé tenga algún riesgo de que pueda presentar muchas cosas. Lo más frecuente en el embarazo son cromosomopatías o alguna enfermedad específica que haya dentro de la familia o incluso enfermedades que no se tengan contempladas y se pueden identificar también de manera prenatal. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una malformación cardíaca en útero, pues entonces prevenimos al ginecólogo, al pediatra, para que cuando el bebé nazca, el hospital esté equipado con lo necesario justo para este bebé con esta patología en especial. Entonces, aquella mujer que no tiene un control prenatal y que no tiene un médico genetista que la acompañe durante su embarazo, pierde muchos beneficios, de que su bebé esté bien, de que tenga un buen pronóstico al momento de nacer, de que la preparación quirúrgica o médica necesaria para el bebé la tenga a la mano en el momento de nacer, ya sea a nivel público o a nivel privado. ¿Cuáles son las pruebas que se les hacen? Podemos hacer dos tipos de pruebas, invasivas y no invasivas. Las invasivas, por ejemplo, son una biopsia de vellosidades coriales o una amniocentesis. Tienen su riesgo porque precisamente son invasivas, invaden el espacio intrauterino y pueden provocar alteraciones o consecuencias no deseables, ¿no? Y las no invasivas, que son mucho mejor porque obviamente no se molesta o no se altera el bienestar fetal para hacer una prueba. Y esas son solamente sacar un poquito de sangre de la mamá, porque en la sangre de la mamá encontramos células del bebé. Entonces, de ahí vienen muchos datos. Así es. Los tubitos especiales separamos la sangre de mamá con la sangre de bebé y estudiamos únicamente la sangre de bebé en la sangre de mamá. ¿Cómo es una consulta con ustedes? Es larga, es una consulta larga, más de lo normal. Hacemos un interrogatorio como el que hace cualquier otro tipo de médico, pero indagamos mucho más en una historia familiar muy completa. A veces nos vamos hasta 4 generaciones después o antes de esta persona para saber por dónde se está heredando la enfermedad que trae la familia o el paciente. Después, por lo general, medimos. Las mediciones en genética son muy importantes. Y después una exploración física muy completa. Exhaustiva. Así es, a mucho detalle. Si en ese momento el paciente trae consigo todos sus laboratorios o estudios que le han hecho anteriormente, es de suma utilidad. De lo contrario, pues en ese momento pedimos que se realice una radiografía, una resonancia, según lo que necesite el paciente. Pero por lo general
De primera vez una consulta genética es larga, un poquito más de 1 hora. ¿Cuáles son los trastornos genéticos más comunes? Bueno, tenemos padecimientos genéticos comunes en cualquier grupo de edad. Por ejemplo, a nivel prenatal, ya los comentamos. Al momento de nacer, tenemos muchos padecimientos también. De los más frecuentes, y específicamente en México, son las cardiopatías congénitas, las malformaciones de defectos de cierre de tubo neural, las alteraciones gastrointestinales o de cierre de pared abdominal y las alteraciones musculoesqueléticas en un lugar muy parecido al resto. Pero pues depende del grupo de edad que estemos viendo. Hay incluso personas de la tercera edad que llegan porque dicen, bueno, yo tengo un dedo de más en cada mano y tengo miedo que mi nieto nazca con 2 dedos de más, ¿no? Entonces, bueno, un dedo de más no condiciona nada. Puede ser funcional o no. Hay gente que no le molesta y lo tiene ahí. Hay gente que, o por estética o porque funcionalmente no funciona de manera adecuada o porque les molesta, se retira quirúrgicamente. Pero es válido que digan, no quiero que mi nieto tenga 6 dedos en cada mano o en cada pie, ¿no? Por supuesto. Porque obviamente con el paso de las generaciones se pueden ir agregando alteraciones. Hay que recordar que para que nosotros presentemos una entidad genética debemos de pasar un umbral. Entonces, al momento en el que pasamos el umbral de la normalidad, se presentan las alteraciones. Entonces, para este umbral, digamos que tenemos nuestra vida, es un saco y vamos llenándolo de canicas. Al momento en el que el vaso se llena de agua, se derrama. ¿Cuándo es eso? No sabemos, dependiendo de cuáles son las unidades de predisposición o los factores de exposición a los que estamos expuestos en la vida cotidiana. La luz, el celular, la proximidad a cosas o a objetos que emitan radiación, campos magnéticos, drogas, café, cigarrillo, lo que nos ponemos en la piel, etcétera. Todo eso es un tipo de exposición. Entonces, dependiendo de nuestra labor cotidiana y nuestro estilo de vida cotidiano, tenemos muchos factores de exposición que pueden influir, modificar las entidades genéticas en la población o en las generaciones que vienen. ¿Ustedes pueden modificar el ADN para cierto tipo de enfermedades? De manera experimental, sí. Hay muy pocas entidades a nivel internacional, a nivel mundial, que tienen una terapia génica. No es fácil. Obviamente la experimentación con humanos no está permitida en ninguna parte del mundo y aquel que la hace, pues, tiene un castigo legal, ¿no? Entonces, no está permitido a nivel experimental, sí se hace, es la forma en la que hacemos, por ejemplo, se hacen medicamentos, se hacen terapias, etcétera. Sí se puede hacer, pero, por ejemplo, pedir un bebé a la carta, no podemos. No podemos que sea un bebé de 1,90 con un ojo verde y el otro café, ¿no? No podemos hacer eso. Pero en cuestión enfermedades... En cuestión de enfermedades, trabajamos también a nivel experimental, simulando enfermedades, por ejemplo, en ratoncitos. Y entonces ahí vemos el mecanismo de la enfermedad, entendemos muchas cosas. Si lo entendemos en un modelo animal, podemos entenderlo a nivel humano y aplicarlo y poder tener terapias específicas para estos padecimientos. Pero como tal, durante un embarazo, por ejemplo, si llegan conmigo y quieren una prueba prenatal, ofrecemos la prueba, se hace la prueba y entonces se estudia el material de la herencia del bebé y vemos si este bebé en específico tiene o no cierta enfermedad, ¿no? Pero en ese momento no podemos, por ejemplo, editar su material de la herencia y corregirlo, porque hay muy poquitas enfermedades que lo hacen. Y entonces si detectamos algo, pues entonces ahí cambia todo el pronóstico de un embarazo con la identificación de un padecimiento genético en la semana de gestación, dependiendo de la que se encuentre, ¿no? Perfecto. Y en cuestión de enfermedades raras, ¿como cuáles son las más comunes? Bueno, enfermedades raras es un tema muy bonito. Para definir una enfermedad rara, por ejemplo, necesitamos que sean menos de 5 casos en un pool de 10,000 personas, es decir, una frecuencia muy, muy baja, ¿no? Los sistemas de salud casi de todo el mundo no estamos preparados para tener enfermedades raras, atender
¿Por qué? Porque hay que recordar que atendemos como para la mayoría, ¿no? Y la minoría que presenta un padecimiento que es sumamente caro, no se tiene por lo general el medicamento tan caro para 1 o 2 personas al año o en 10 años, No es viable. exacto, que para la gente que cada año presenta miles de casos por las enfermedades que tienen, ¿no? Entonces es un problema ahí, pues un tanto administrativo, un tanto político, etcétera, el tema de las enfermedades legales y de enfermedades raras y su atención en el sistema de salud como tal. Sin embargo, creo que poco a poco estamos haciendo conciencia precisamente de cuáles son las enfermedades raras. Entonces, puede ser desde una enfermedad rara algo, un tipo de cáncer, que bueno, decimos cáncer y se escucha como todo el mundo sabe que es cáncer, ¿no? Pero si decimos un síndrome raro que no podemos pronunciar ni siquiera bien, pues eso es casi como está rarísimo, ¿de cuándo, no? Y tenemos una frecuencia a veces de 1 en 1.000.000. Wow. O en varios millones. Entonces, este tipo de enfermedades son las que se consideran raras. Aún así, para las enfermedades también más frecuentes que tenemos, pues tampoco estamos preparados específicamente en nuestro país. Entonces, pues tener una condición rara ante nosotros es un reto primero diagnóstico, porque por lo general no se tiene en nuestro país, o si se tiene, pues es por medio de laboratorios muy específicos y tarda un poco el resultado, ¿no? Ya que tenemos entonces el resultado, viene el abordaje interdisciplinario que va a tener este paciente para que pueda estar lo mejor posible, el mejor tratamiento, si es que hay tratamiento, ¿no? Y si no hay en ese, ¿qué y si no hay en el mundo, pues no podemos, ¿qué hacemos si no hay en el mundo? No podemos decir, deme un segundito, voy a inventarlo, Claro. es sumamente difícil, ¿no? Entonces, es un reto precisamente porque en teoría debemos de tener, si yo estoy haciendo un diagnóstico, debo de tener el tratamiento para el diagnóstico es que estoy buscando, ¿no? Entonces, si no tengo el tratamiento y tengo el diagnóstico, ¿qué le hago? Qué difícil, ¿no? Sí, para es muy ustedes difícil. y para Así los es. papás, los familiares también. Así ¿no? es. Así es. Platícanos del asesoramiento genético prenatal. Claro, el asesoramiento genético, por ejemplo, ya tuve yo un hijo previo con alguna enfermedad, la que sea. Quiero saber cuál es el riesgo de yo tener otro hijo con lo mismo en mi siguiente embarazo, con la misma pareja, o a lo mejor con una pareja distinta, ¿no? Entonces, el asesoramiento se trata de estimar riesgos muy precisos, en un caso muy concreto. Ok, ¿qué riesgo tiene Moni? ¿Qué riesgo tiene Leila? ¿Qué riesgo tiene cada una de nosotras por la edad, por nuestra condición, si estamos enfermas o no, lo que comemos y no comemos, a todo lo que hemos estado expuestas hasta la edad en la que nos embarazamos? A eso súmale la edad y las condiciones de tu pareja, que son responsables de este bebé, y esta sumatoria nos da cierto tipo de riesgos. Entonces, damos como un riesgo en general, por ejemplo, tenemos todos un riesgo del 2% de presentar COVID, ¿no? Si vamos específicamente a donde hay gente con COVID, pues nos vamos a enfermar más porque es contagiosa, ¿no? Pero si tenemos un riesgo bajo, en teoría, donde en nuestra familia no hay enfermedades, pues en teoría el riesgo es bajo, pero entonces aquí influye la exposición a la que estamos expuestas durante nuestra vida, ¿no? La ingesta de alcohol, cuánto dormimos, qué comemos, qué nos untamos, etcétera, ¿no? Entonces, eso hacemos en el embarazo. Si ya tenemos una entidad conocida previa antes de este embarazo, pues sabemos que hay enfermedades que se transmiten en un 50%, o en un 25%, o un riesgo del 75%, depende del modelo de la herencia de las enfermedades. No todas las enfermedades son iguales. Hay enfermedades específicamente que se transmiten de generación en generación. Hay otras enfermedades que se transmiten en donde se saltan una generación, por ejemplo. Todos los abuelos estaban enfermos y los papás no. Y los nietos son los que ahora que salen enfermos, ¿no? Entonces dicen, qué raro, pero si mi papá no estaba, no tiene nada, entonces haciendo el árbol genealógico, preguntando precisamente más generaciones antes del paciente, podemos saber si esta enfermedad se ha estado transmitiendo de generación en generación o si se salta alguna generación, etc. Pero ¿no consideras que también sería muy importante hacerte exámenes para que, porque muchas veces tu pareja y tú a lo mejor
no coinciden y en cuestión de genes y puedes, sí estoy en lo correcto. Sí, claro. ¿Y no sería muy importante que todo el mundo que piensa ser papá hiciera este tipo de exámenes? Por supuesto. Volvemos a lo mismo, salud pública, ¿no? Entonces, si yo sé que, por ejemplo, la frecuencia de portadores de X enfermedad en nuestro país es muy alta, pues mejor prevengo porque sé que la gente joven, que son los que más se embarazan, ¿no? Pueden tener un estimado de embarazos este año. Entonces, voy a irme a todas las secundarias, a las prepas, a las universidades a decirles, recuerden, háganse un tamizaje, háganse la prueba para que el día que se embaracen, aunque no esté planeado, ustedes sepan qué hacer si es que ustedes son portadores o si su pareja es portador, si los dos son portadores y solamente uno es el portador, qué hacer cuando tenemos cierta enfermedad. Es súper importante, creo que eso en la población debemos empezarlo a fomentar un poco más para que la población misma diga, pues a lo mejor yo sé que soy portador para, no sé, lo más común, las deficiencias multivitamínicas, ¿no? De por ejemplo, vitamina B, ¿no? Que si somos portadores podemos incluso hasta tener un retraso mental muy severo. Solo por fuerte. Así es. Y el número por la frecuencia de portadores es muy grande en cualquier población. Entonces, imagínate, esas que son como las más comunes, las más levecitas. Ahora si nos vamos a enfermedades exactamente un poco más, con un cuadro más severo, pues entonces todo cambia. Pero creo que es muy bueno que empecemos a fomentar que la gente se haga exámenes de manera prenatal para saber los riesgos que tienen como persona, como pareja y como futuros padres. ¿Estos exámenes son a través de la sangre? Sí, se tiene que hacer a través de toma de muestra sanguínea de los dos. Y platícanos, ¿hasta qué edad el hombre y la mujer ya empieza el riesgo de procrear? Ok, bueno, tenemos algo que se llama edad materna o edad paterna avanzada, que para la ciencia la edad materna avanzada se considera de 35 años para arriba. Si tú me dices 35 años en una mujer, es una mujer sumamente joven, claro, ¿no? Claro, y más ahora, ¿no? Claro, con el estilo de vida que se está siguiendo. Y 40 años para un varón. Claro, la edad afecta a nuestra calidad de proteínas, no nada más de la piel, el cabello, las pestañas, las uñas, etcétera, que lo vemos conforme el paso de la edad, ¿no? Ahora imagínate la calidad de proteínas de nuestros óvulos o de nuestros espermas. Es exactamente lo mismo. Entonces, nos ponemos, digamos que borramos la edad y nos ponemos todos en la misma línea, porque entonces surge la pregunta, ¿por qué las mujeres más jóvenes tienen hijos con más alteraciones que las mujeres más grandes? Bueno, la primera es que las mujeres más jóvenes se reproducen más que las mujeres de mayor edad, ¿no? Y la segunda es que todas las mujeres y todos los hombres tenemos proteínas nuevas y proteínas que se van desapareciendo, deshaciendo. No conforme a la edad. Así es, no quiero decir el término viejo, ¿no? Pero se van deshaciendo, desapareciendo, termina su función. Entonces pasa exactamente lo mismo en el ciclo menstrual. Hasta que dejamos de menstruar es cuando ya no tenemos óvulos que se puedan fecundar, e incluso un óvulo de una mujer arriba de 50 que siga menstruando es un óvulo joven, nuevo, y un óvulo que si no se fecunda va a degenerar y va a haber menstruación. Pero si este óvulo de una mujer de 50 se fecunda, pues dependiendo ahora también de la contraparte, ¿no? Cuáles son las exposiciones, los riesgos, etcétera, de la otra parte. Claro, la edad materna influye sí muchísimo, porque sabemos que conforme la edad, al momento de que nuestras células se van separando, los cromosomas se tienen que ir dividiendo para que al final cada óvulo tenga un cromosoma, la mitad de los cromosomas en cada óvulo, y la otra mitad la va a poner el papá con el que se fecunde, ¿no? Por eso tenemos la mitad de rama mamá y de la mitad de rama paterna en cada uno de nosotros, ¿no? A veces con la edad no se separan bien los cromosomas y en lugar de que se vaya uno a cada uno de los óvulos o de los espermas, se queda junto y se va a un óvulo o a un esperma. Cuando este que no se separó se fecunda, entonces ya no tiene dos del mismo, va a tener tres del mismo. Y ahí es cuando los dos de mamá o de papá más el de la otra pareja.
Y entonces aquí tenemos trisomías o tenemos monosomías. El otro venía vacío, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es importante con la edad porque pasan, por ejemplo, alteraciones cromosómicas más frecuentes por parte de la mujer y por parte del varón de la edad paterna avanzada son como más alteraciones óseas, displasias óseas. Entonces influye en la morfología y la estructura de los huesos. Platícanos de los métodos y técnicas que se utilizan para que ustedes puedan identificar las malformaciones genéticas. Ok, para malformaciones, por ejemplo, son, bueno, primero a simple vista, ¿no? Podemos ver, si yo le pido a la gente, me gusta en los auditorios pedir que la gente haga así las manos, y entonces ahí veo la forma de los huesos, ¿no? ¿Tú en la forma de los huesos te das cuenta si sí, alguien... puedes ver algunas cosas, el tamaño, la forma de cada una de las falanges, y eso habla de manera indirecta de cómo está el bienestar óseo en el resto del cuerpo. También la talla, ¿no? Entonces la talla es importante, el tamaño de los huesos es importante. Entonces a veces las malformaciones son muy evidentes a simple vista, ¿no? Las que no son evidentes a simple vista, pues necesitamos o un ultrasonido, una tomografía, una resonancia, dependiendo de la zona que vemos. Si te refieres, por ejemplo, a mutaciones, alteraciones, ahí sí ocupamos algo distinto, que es precisamente el laboratorio, ¿no? Pruebas moleculares o estudios genéticos que la gente como que conoce más, ¿no? Hay que hacerle un estudio genético. O nos mandan pacientes así, de favor de realizar estudio genético, y uno dice, Dios mío, ¿qué de todo lo que hay en la genética quieren que realice? ¿No? ¿Cómo son estos estudios? Estos estudios hay desde cosas muy sencillas, por ejemplo, tenemos PCRs. Ahora con el COVID todo el mundo sabe que hay antígenos y que hay una PCR para el COVID. La PCR es únicamente ver un pedacito, un fragmento por tamaño. Entonces, cuando tenemos el tamaño del gen que estamos buscando, sabemos primero que está y que está completo porque migra en el gel hasta el tamaño que le corresponde. Entonces, esto lo podemos hacer muy comúnmente para, por ejemplo, enfermedades muy puntuales donde tenemos el gen. Enfermedades infecciosas, enfermedades como, por ejemplo, algunos genes que ya están muy estandarizados, algunos de epilepsia, cosas así, podemos hacerlo por PCR nada más. O hay algunos laboratorios privados, clínicos, por ejemplo, que no son específicamente laboratorios genéticos, sino clínicos, que dicen, yo te hago o te identifico las mutaciones en el gen más común de todo el mundo, que es el gen para el ácido fólico. Entonces, identifican por PCR la metilente-traidofolato reductasa y entonces te dicen si está o no está presente. Pero eso no nos sirve mucho. Ok, qué bueno que lo tiene, pero sigue teniendo una enfermedad, por ejemplo, relacionada con el metabolismo del ácido fólico. Entonces, el PCR es uno muy bueno, nos dice si está o no está, y por el tamaño en el que migra en el gen de electroforesis vemos si tiene el tamaño adecuado o no. Si queremos algo más específico, podemos hacer un tipo de secuenciación. Hay diferentes tipos de secuenciación, en donde se mete después a una computadora, esta máquina lo lee, descompone, digamos, cada una de las bases nitrogenadas que componen a nuestro DNA, y nos dice en qué sitio hay alguna alteración. Eso se traduce en un papel que se llama electroferograma y que podemos comparar con la secuencia ya reportada de todo el DNA del humano que ya tenemos secuenciado, ¿no? O bien, por ejemplo, hay otros tipos de exámenes, como por ejemplo un exoma, un genoma, que también dependiendo de la secuenciación que utilicemos va a ser el estudio que tengamos. Por ejemplo, un exoma es aquel estudio en donde voy a estudiar específicamente todos los genes que se expresan, ¿no? Entonces, bueno, decimos, si se supone que los genes se expresan son los que me dan enfermedad, pues ahí puedo encontrar la respuesta a la alteración de un paciente, ¿no? Entonces, en un exoma tenemos una capacidad diagnóstica muy buena, del 95%, y en un genoma, el genoma estudia los genes que se expresan y todas las secuencias del DNA que no se expresan, pero que modifican a los genes que sí se expresan. Entonces,
este me da el 100% del estudio de una persona, ¿no? Entonces, a veces hay enfermedades en donde cae en el 95% y con un exoma se puede identificar, y a veces uno dice, no, se me hace que tiene algo más por ahí en secuencias no codificantes, en intrones, en exones, etcétera. Entonces mandamos a hacer un genoma. Pero no es para todo el mundo. Por ejemplo, si me dices, quiero saber qué riesgo tengo de que me dé cáncer cuando tenga 58. Pues la primera pregunta sería, ¿tienes antecedentes de cáncer? ¿Tienes ahorita cáncer? ¿Tienes algo ¿Tu familia que me justifique hacerte el examen? No, no tengo nada, estoy sana, entonces no puedo hacerte un examen así. Supongamos que saliera algo alterado que no sea cáncer y no sé cómo lo vayas a tomar, te puede modificar el resto de tu vida saber un resultado así, ¿no? Entonces, no se hacen estos exámenes si no hay enfermedad, si no hay una justificación genética para hacerlos. No es ético tampoco hacerlos, porque entonces trastornamos a una persona que no tenía una enfermedad al hacerle conocer lo que puede tener en algún momento que no sabemos cuándo. y que a lo mejor no le da, ¿no? Así es, exactamente. Dijiste un punto bien importante, la genética es esencial, no vivimos sin genética, pero la genética no es determinante. Lo que determina la genética es, por ejemplo, el estilo de vida y la exposición. Es que he estado escuchando mucho que hablas del estilo de vida. Entonces es sumamente importante todo lo que comemos, todo lo que nos ponemos para evitar este tipo de enfermedades. Así es. Por ejemplo, la exposición a los rayos ultravioleta. Todos estamos expuestos, ¿no? Sí. En lo que caminamos del carro a la casa, de la casa a la oficina, nos da el sol un poquito. Se recomienda que traigamos un poco de bloqueador o parasol para que no nos afecte, porque los rayos ultravioleta lo que hacen, digamos, son topecitos en nuestra secuencia de DNA, en nuestra hélice. Entonces, esos topecitos, si tenemos el guardián que está vigilando que la secuencia se esté sintetizando de manera correcta y de repente encuentra un tope, tiene que mandar llamar a los de reparación para que quiten el tope y siga la secuencia y no se herede esa secuencia por error de la exposición solar, por ejemplo, o de las camas de bronceado, o del cigarrillo, o del alcohol, o de las cremas que blanquean, o de las cremas que remueven los vellos, etcétera. Entonces, claro que todo lo que nos ponemos, pues directamente se absorbe, y si se absorbe, pues va al núcleo de nuestras células, y en el núcleo de nuestras células es donde tenemos el DNA. Entonces, sí, nuestro estilo de vida puede determinar e influir sobre la genética que ya tenemos. Qué interesante. Pero también entre más sabes, como que te da un poco de miedo, ¿no? Porque evidentemente hay cosas que no podemos evitar. Claro. Pero bueno, creo que es muy importante lo que tú dices, y sí leer mucho las etiquetas y mucho esto de los parabenos, ¿no? Que también son muy malos. Y casi todos los productos, el shampoo, las cremas, casi todos los productos la traen. Así es. Entonces, por ejemplo, los parabenos, los talatos, el aluminio, todas estas cosas se intercalan en nuestra hélice de DNA. Entonces, imagínate que yo pongo una placa en medio de dos bases. No sé qué puede provocar hasta que esto termine de leerse, de traducirse, de producirse un producto final, llámese una enzima, una vitamina, una hormona, lo que sea. Y para cada persona va a ser diferente, me imagino. Sí, claro, dependiendo de la exposición. Platícanos, ¿cómo es el panorama de la genética en México, en nuestro país? Bueno, creo que tenemos dos vertientes muy importantes. Cada vez hay más gente interesada en la especialidad y en la medicina genética y genómica, lo cual es muy bueno. Y por otro lado, pues el sistema de salud. Seguimos todavía con infraestructura insuficiente a nivel infraestructura, es decir, la maquinaria nos faltan, los reactivos, etcétera, ¿no? La parte humana, aunque somos pocos genetistas, pero hacemos mucho, ¿no? No necesitas un genetista para cada persona, no, un genetista puede abarcar bastante número de población. Entonces, por esa parte, aunque seguimos siendo pocos genetistas en el país, tenemos un buen alcance de atención. ¿Por qué son tan pocos,
No sé, supongo que cada quien tiene ya... O a lo mejor no hay tanta difusión de... Sí, puede ser que la difusión especialidad falte, así es, o que la pasión al momento de enseñar, porque es una materia básica, la tenemos todos en medicina general. O sea, a lo mejor falta un poquito dirigir la pasión al enseñar y contagiar todas estas cosas tan interesantes que están día a día. Finalmente, pues todo es genética, todo es biología, entonces... Por supuesto, pues es creo muy que importante. sí, así es importante. ¿Y cómo ves el futuro en la genética? Creo que va en buen camino, pasos pequeños, firmes. Por ejemplo, se ha logrado que más enfermedades raras ahora estén dentro del cuadro básico que antes no estaba, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, tenemos un tamiz neonatal, ¿no? El tamiz neonatal puede ser el normal o el ampliado. El ampliado es a nivel privado y a nivel público solamente abarcamos 4 enfermedades de las más de 7.000, 10.000 enfermedades genéticas que se reconocen a nivel mundial. Es fuerte, 4 es nada. por supuesto. Y todavía estas 4 del tamiz neonatal a veces faltan en los estados. A veces hay estados que no tienen ni siquiera reactivos para tienen. estas 4. Entonces, ¿qué falta ahí? A lo mejor que la administración de este estado le ponga un poco más atención, que la población más importante en todos lados es la que viene naciendo, no la que ya estamos, sino la que viene naciendo, ¿no? Son los que nos van a mantener un día cuando seamos viejos, ¿no? Claro, Entonces, la por población supuesto. más importante es la que nace, que nazca bien, que sobreviva y que se integre a la pirámide poblacional de la población económicamente activa y que no generemos discapacidad al momento de nacer, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Antes ni siquiera había un tamiz neonatal, ya lo tenemos. Bueno, tenemos apenas 4 enfermedades, estamos luchando porque sean más a nivel público. Y, por ejemplo, algo muy común, síndrome de Turner, que no se considera una enfermedad rara, sino es una cromosomopatía un tanto frecuente, 1 de cada 2.000, 3.000 niñas recién nacidas vivas lo presenta, pero aún así no hay suficiente terapia, tratamiento para ellas, medicamento para ellas en el mercado, en las farmacias de los hospitales. Entonces, son tratamientos muy caros también. son tratamientos caros, en este caso es una hormona, necesitan hormona de crecimiento para cumplir muchas funciones. Entonces, a veces algo que se oye como muy común, tan sencillo, y no lo tenemos, no lo encontramos. Entonces, imagínate, algo tan sencillo para ahora una enfermedad todavía un poco más difícil de diagnosticar y difícil de tratar, como las mucopolisacaridosis, las enfermedades por depósito, etcétera, que pues tienen un futuro bastante sombrío. Hay que estar consiguiendo mediante asociaciones internacionales, cooperaciones, asociaciones civiles, directamente con la industria farmacéutica. Ellos hacen el favor a veces de donar el medicamento o de darle un precio un poco más bajo, pero finalmente pues todo influye, ¿no? Y al final del día los afectados pues son los pacientes que tienen una enfermedad rara, ¿no? Claro. Y voy a cambiar de tema, pero creo que es muy importante porque ahorita es una de las enfermedades del siglo. Vamos a platicar del Alzheimer, ¿qué te parece? Claro. ¿Es hereditario? Sí, tiene un componente hereditario. Es importante porque además de que tiene un componente hereditario, tiene la parte multifactorial otra vez y regreso al estilo de vida. Si tenemos una dieta rica en carbohidratos, en grasas, en aceites, pues eso influye no nada más en la llantita, ¿no? Sino a nivel cerebral. Entonces, puedo ir formando también, dependiendo de la herencia, qué tan rápido voy degenerando conforme la edad. Si, por ejemplo, nunca como ningún antioxidante y tampoco tomo suplementos con antioxidantes, pues por estar vivo generamos metabolismos normal y metabolitos que pueden ser tóxicos para nuestras células. Entonces, lo que tengo que hacer es barrerlos, dejar limpio, aunque yo sea mayor, ¿no? Para que precisamente mis células no sufran por la toxicidad normal de estar vivo o de comer carne o de comer lo que sea, ¿no? Entonces, esta degeneración, que puede ser por la edad, también se puede adelantar un poco por el estilo de vida. Entonces, es determinante el estilo de vida por si ya tenemos una alteración preexistente o tenemos familiares afectados, pues obviamente podemos adelantar o favorecer el inicio de presentación de la enfermedad en nosotros. Pero genéticamente podemos
saber si vamos a tener Alzheimer o no? Sí se puede saber mediante, por ejemplo, un exoma o un genoma, podríamos hacerlo, identificar las variantes de riesgo que tiene cada una de las personas específicamente para esta enfermedad. Sí se puede hacer, se le puede pedir al laboratorio, oye, es que en toda la familia corre, es que hay este problema, necesito que me digas cómo están las secuencias específicamente para los genes que conforman el Alzheimer. Y sí se puede. ¿Y en el caso de Parkinson también? ¿Es lo mismo? No, son enfermedades diferentes, son neurodegenerativas, ¿no? Comparten algunos de los síntomas clínicos, pero son distintos en su mecanismo. Pero a lo que me refiero es que también puedes... Sí, también se puede identificar de manera genética, sí, también se puede identificar. Y vamos a pasar un poquito, ¿qué pasa cuando una mamá tiene diabetes y está embarazada? ¿Puede correr un riesgo el bebé? Claro, el azúcar elevada en sangre es el teratógeno número 1. Teratógeno es todo aquel agente que puede provocar una alteración en el feto. Entonces, por ejemplo, sabemos que la radiación es teratogénica, es decir, causa alteraciones en la gente. Digamos que el azúcar alta en sangre en la mamá es el teratógeno que le puede causar alteraciones directamente sí o sí al feto. Entonces es muy importante porque además causa que el embarazo de por sí es un evento hipóxico, es decir, con poco oxígeno. Hay genes específicos que se prenden en el embarazo que dependen del nivel de oxígeno y necesitan poco oxígeno para que se prendan. Si a ese nivel de poco oxígeno que yo tengo normal en cualquier embarazo, lo bajo todavía más por tener azúcar elevada en sangre, puede que mis genes que están esperando al nivel de acá no se prendan porque el nivel de oxígeno está acá abajo. Entonces, esto lo provoca el azúcar alta. ¿Me explico? Entonces, sí es importante que una mujer embarazada se revise sus niveles de azúcar todo el tiempo, por supuesto que sí. Una mujer embarazada con diabetes gestacional o diabetes desde antes de la gestación puede tener alteraciones en su bebé también. Placentarias, malformaciones en la placenta, en los vasos sanguíneos, en el bebé específicamente, entonces sí se puede. ¿Qué consejos nos podrías dar? Así como que muy concretos, pues para cuidarnos. Bueno, ahí creo que depende. Hay consejos de cuidados generales para todo el mundo. El típico de los comerciales, come frutas y verduras diariamente. Eso implica que tengas unos niveles de antioxidantes buenos y de que elimines cosas que te hacen daño, por ejemplo, las grasas saturadas, el exceso de sodio, etcétera, ¿no? Y la otra específicamente, dependiendo de ti, porque todos, aun cuando en la misma familia, tenemos factores distintos, ¿no? Entonces ya ahí sería como muy puntual cada persona, pero de forma general, tener una dieta rica, específicamente como mexicanos, rica en folatos, es lo mejor que nos puede pasar. El ácido fólico va directamente dirigido a las células neuronales. Entonces, si tenemos un buen cerebro formado, dirigido, que piensa, que hace conexiones, etcétera, pues no hay ningún problema, independientemente que seamos chaparritos o muy altos o gorditos o flaquitos, ¿no? O sea, lo más importante es que nos gire bien. Totalmente de acuerdo. ¿Y algo más que deseas agregar? También la genética está involucrada con la justicia. Hay una rama en la genética que es la genética forense, que también estoy ahí, soy perito en genética. Entonces, coadyuvamos mucho con la justicia. Es decir, por ejemplo, desde pruebas de paternidad, pruebas de maternidad, pruebas en donde falta un padre porque ya falleció y quieren saber si los tíos realmente son los tíos, se puede hacer. O simplemente, ahora está muy de moda los úteros subrogados. Han habido muchos casos en donde se pelean al bebé o no lo quieren registrar, el registro civil no lo registra porque dice, pues no es tu hijo, tampoco es tuyo, entonces no lo puedo registrar. ¡Qué horror! Exacto, entonces, ¿cómo? O sea, es tu hijo porque tú hiciste un contrato, tú pediste, tú subrogaste, tú eres la que está prestando el útero y dices, pues sí, yo lo gesté, pero yo no soy la mamá porque no es mi óvulo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que hacer todo un show legal para específicamente aclarar la situación legal de este niño y que tenga derecho a tener un acta de nacimiento. Por supuesto. ¿No? En nuestro territorio, porque nació aquí, ¿no? Entonces, hacemos también ese tipo de cuestiones. Qué interesante. Sí.
¿Algún contacto que nos puedas dejar, doctora? Claro que sí, les doy mi número que también va a aparecer en pantalla. Perfecto. Es el 5629-787223. Mi correo electrónico también lo tendrán en pantalla. Pues Leila, mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, encantada. Por toda tu información y por todos tus conocimientos, y esperemos próximamente regreses a este foro. Claro que sí, muchas gracias. Esto es Espacio Medizona, nuestro foro inspirado en temas de salud. Yo soy Mónica Solano y los espero para la próxima entrevista.